Te agarré Sí. fría. No. Claro, acá me está acompañando Lorena González Tochi, que es docente de la Universidad de Buenos Aires y de UDESA y una gran amiga mía. Bueno, gracias por la invitación primero. ¿Cómo ves el tema? Yo al tema lo veo que la regulación constitucional y la regulación legal va por un lado y las intenciones políticas demostraron estos días que va por otro lado. Claro. Siempre voy a estar a favor de la solución constitucional, Claro. porque el problema de entrar a modificar la solución constitucional con los deseos de la política es que vas erosionando la estructura constitucional sobre la que se edifica todo el sistema. Claro. Ahora, pero vos fíjate que muchas provincias lo hacen. Recién cuando... Pero tienen la gimnasia. Exactamente. Recién cuando escuchaba a la diputada Los Penato pensaba, justamente ese mapa se me vino a la cabeza, que de qué forma tan particular está regulada en diferentes provincias y qué divorcio a veces existe entre la regulación local y la regulación nacional. Claro. Esa pregunta que vos le transmitías de que la gente se quede tranquila, ¿qué es lo que va a encontrar en el cuarto oscuro? Bueno, tiene que ver con eso. Claro. Tiene que ver con no pensar las regulaciones legales de una manera más, no diría uniforme, pero de una manera más acompañada, que no haya tanta diferencia entre unas y otras, ¿no? Sobre todo en materia electoral, ¿no? Lo que pasa que para mí, vos tenés la herramienta hoy, está en la ley. Es lo que dice, lo que recién decía la diputada, está en la ley. Yo tengo que cumplir la ley. Ahora, el tema es cómo congenias el sistema desde lo político sin golpear lo constitucional. Exactamente. Bueno, pero ahí es cómo lo político tiene que reconocer como límite lo constitucional, que creo que es lo que estamos hablando todos los días, todo el día en Argentina, pero es verdad. Claro. Y no es casual que sea así. No. Por eso, a ver, porque todo tiene una, todo es concurrente. Exactamente. Para seguir con la palabra concurrente. Porque vos fíjate que cuando vos te pones a pensar en el debate que hay público sobre distintos temas en la Argentina, yo recién reflexionaba y decía, no hay una solución a los problemas de la gente, porque discutir el voto concurrente, cómo se vota, no soluciona el problema de la pobreza, ni el problema del colectivero que mataron en La Matanza, ni la seguridad de la provincia de Buenos Aires. Como así tampoco soluciona los problemas de la inflación. Es como decís, la política va por un carril y la gente va por el otro. Y en el medio también queda la Constitución. Claro, y hay algo más que queda en el medio, además de la Constitución para mí, ¿no? Es la deconstrucción de la idea de para qué sirve una Constitución. Claro. Está muy bien el planteo que haces. A la persona de a pie, por una categoría que no me gusta, pero la voy a usar, seguramente cuando el fin de semana repasó las noticias y lo ve como interna política pura, que de hecho es interna política pura, pero lo constitucional pasa por abajo del radar. Es decir, bueno, eso a mí no me importa, pero en realidad es muy relevante cómo se resuelven estas disputas políticas bajo los límites de la Constitución. El tema es que la política no conoce los límites de la Constitución. O cree que la Constitución es flexible. Es plastilina. Claro. La voy armando en función de cómo me convenga. Claro, por eso es. Bueno, eso yo lo veo mucho cuando la Constitución se transforma en plastilina. Exacto. Es decir, como te dicen, esto es política. Pero yo siempre digo que la Constitución es política. Bueno, ahí está. El tema no es que va por dos compartimentos estancos, pero sí que está condicionada por la Constitución, la política. Como todo. Como todo. Hasta el ciudadano de a pie que no te gusta esa... No, sí. Pero también está condicionado por la Constitución. Está condicionado por la Constitución. Bueno, el conflicto de la semana pasada que despega por la muerte de un chofer de colectivo. Hasta, bueno, el problema de la inflación, el cuidado de los precios, cualquier tema, abrimos hoy el diario, cualquiera de esos temas. Está atravesado por la regulación constitucional, por el derecho. Lo que pasa es que a veces, si uno lo presenta de esta manera, hasta puede resultar aburrido para el ciudadano de pie. Pero en realidad yo creo que es al contrario. Exacto. Si uno explica, como hiciste recién con las preguntas, cuál es la regulación constitucional y qué es lo que pasa, es muy fácil hacer el análisis, no es tan complejo hacer el análisis. Pero en el día a día el ciudadano debería saber que vos estás siempre jugando con la Constitución. Yo tenía un profesor en la facultad, me acuerdo, en primer año que decía cuando... En mi época se sacaba boleto colectivo, no sé si en la tuya, vos sos más chica, pero a mí me daban un cosito, un papelito que me daba el chofer cuando le daba la plata. Y decía, ahí ya tenés un contrato.
Bueno, y el contrato está regulado en la Constitución. Es el ejemplo de obligaciones. Claro, es el ejemplo de obligaciones. Pero lo que voy, era profesor de civil igual. Pero vos fíjate que cuando vos no tenés ese límite, porque acá también está el problema, el político también es un ciudadano. Sí, seguro. Entonces, si el ciudadano no conoce la Constitución, el efecto automático que ese ciudadano mañana puede llegar a ser diputado, intendente, gobernador, cualquier cosa, no conoce el límite. Exacto. No lo conoce el límite. Ahora, vos fíjate que, como bien decís vos, abrís la página de los diarios y para mí cuando yo leo los diarios también está cortado los diarios por la condición de la información. Sí, seguro. Sí. Ahora, vamos a ir a los temas que nos competen a nosotros. Recuerdo que estoy hablando con Lorena González Tochi, que es docente de UBA y UDESA, y ahora estamos esperando a una jueza nacional en lo penal, que es miembro del Consejo de la Magistratura, porque vamos a hablar de estos temas también que hacen al tema nuestro. Pero hay una constante de un ataque del oficialismo actual al Poder Judicial. Pero ya no se agota en el oficialismo, porque ahora aparecieron hasta los curas. El padre Pepe Olivera, el Ayuno, casi... Que forman parte del oficialismo. Forman, claro, pero... O se identifican con el oficialismo. Con el oficialismo, pero vos fíjate que... y acá vuelvo a lo que vos decías recién, que me gustó eso, el corte transversal de la Constitución con la realidad. Porque es el nombre de este programa, la ley y realidad. Ese corte transversal, porque el curita, que está en el medio de la nada misma, en un barrio popular, y lo ven militando en contra, pidiendo la renuncia de los ministros de la Corte Suprema, también podría hacer un poco de docencia en su homilía para decir, che, pero está la Constitución. Es como que la Constitución que hoy es plástico, es chicle, es flexible, no existe, ¿no? Es líquida. Es un material líquido, ¿no? Es verdad. Por eso. Yo no sé si... A ver, ahí hay que distinguir, creo que hay que distinguir dos cosas. Hay discursos que son discursos verdaderos y honestos, y hay otros discursos que son de intenciones. Entonces me parece que subirse... También en la política puede existir esto, ¿no? El cuestionamiento del Poder Judicial. Después podemos hablar de si la forma en la que se lleva adelante en Argentina es un cuestionamiento genuino o es un cuestionamiento coyuntural. Pero lo que siempre me pregunto, tal vez por deformación profesional, es desde qué bases se formula este cuestionamiento desde una homilía. Yo puedo cuestionar desde una homilía la presencia del Estado respecto de las personas que están en condición de vulnerabilidad, pero de ahí a escalar, a analizar sentencias judiciales, no sé si te acordás que hace un año y pico también, desde ciertos sectores de la Iglesia, opinaban sobre fallos de la Corte. No me preocupa el tema de la opinión, me preocupa cómo se construye esa opinión. Por ejemplo, no me acuerdo el nombre del sacerdote, pero eso es por mi ateísmo. Pero el recuerdo de Lorena es una de las que lucha por Iglesia, Estado, asuntos separados. Sí, verdaderamente separados. Bueno, el tema es, y me acuerdo que hacía toda una disquisición absolutamente superficial sobre siempre han resuelto de esta manera, esto no debía ser resuelto de una manera, sin ningún tipo de base de análisis jurídico. Yo, por ejemplo, no me pondría a analizar el Nuevo y el Viejo Testamento porque no tengo elementos para hacerlo. Claro. Pero es peligroso, a lo que decíamos del proceso de erosión constitucional. Es peligroso porque, entonces, y me lo dice alguien con quien tengo una relación de fe, que, si me permitís, es una relación poco racional. Claro, la fe no es racional, la fe tiene que ver con otras cosas. Exacto. Pero el discurso no es un discurso inocente. Claro. Entonces a mí esas cosas sí me preocupan, porque me preocupa la desinformación. Sí, pero a ver, pero a veces la Constitución también parece que fue una cuestión de fe. Sí. Para algunos. Lamentablemente. ¿No viste que para nosotros que parecemos constitucionales es una cuestión de fe la Constitución? Es decir, existe, está ahí, pero bueno, por eso vos fíjate que cuando uno analiza el ataque a la Corte Suprema, el querer ensuciar el Consejo de la Magistratura, el decir todo el Poder Judicial está podrido. Fíjate que ahora el 13 de abril va a haber una marcha a la Corte para democratizar la justicia. Y pidiendo la renuncia de los 4 ministros de la Corte. La destitución. Exacto. Y va concatenado con el juicio político a la Corte, ¿no? Es decir, donde en ese juicio político se ventilan
de mi punto de vista, es mi opinión, no sé, vos sos especialista en el tema también, barbaridades, porque si vos te denuncio porque te robaste la cartera, yo cuando viene a declarar José Luis, va a ir a declarar que, no, yo la vi a Lorena robando la cartera. Ahora, si me dice, no, pero yo la vi robándose un estéreo, no, perdón, en esta causa estamos hablando de la cartera. Entonces, cuando vos ves el juicio político, y esto te lo pregunto, se ventilan cosas que no tienen nada que ver con lo que en realidad se tendría que estar investigando. Bueno, eso pasa. Mi análisis es el siguiente. Si vos lees y estudias los 12 pedidos de juicio político que plantearon diferentes sectores del oficialismo contra los jueces de la Corte, el eje transversal es que el ataque, el intento de destitución de los jueces por juicio político es por el contenido de las sentencias. Sí. Después al planteo genérico. Bien. Es decir, el contenido de las sentencias. Porque viste que el diputado Tailade dice, acá no estamos evaluando el contenido, o la diputada Siley, sino que estamos viendo lo que hicieron los ministros de la Corte, pero... En una sentencia. En una sentencia, claro. Hay que prestar atención, porque tienen la particularidad de Messi. No, pero ni siquiera, de afirmar y negar en la misma oración. Claro. Entonces hay que prestar atención. El eje transversal es el contenido de las sentencias, básicamente porque algunas decisiones de los jueces de la Corte no les resultan correctas en función de sus preferencias. Es decir, dicen, esa no es la interpretación correcta, adecuada, hasta llegan a decir constitucional de la ley o del sistema argentino. Y el problema de abrir la puerta a analizar en esa forma tan abierta el contenido de las sentencias como causal de destitución de los jueces, es que también ahí debo hacer una distinción. El sistema argentino la tiene, que es la figura del prevaricato, es cuando hay un apartamiento ostensible de lo que establece la ley, y además se utiliza esa maniobra de apartarse para lograr algo más, para una prebenda, para otro tipo de acto que viene acompañado con esa idea no inocente de apartarse de la ley. Pero lo importante en este caso es solamente manifestar algo que no me parece correcto, que no me gusta. Es como si fuera una opinión sobre lo que resolvieron los jueces de la Corte. Bueno, en el juicio, en las audiencias, ahí me llama la atención cuando los diputados le dicen a los testigos, que son funcionarios de la Corte, ¿y usted qué opinión tiene? Bueno. Es decir, a mí me parece gracioso, porque primero te pone una condición mal si sos empleado de la Corte, que vos tengas que interpretar lo que interpretaron tus jefes. Sí. Primer cuestión, es decir, un poco que están desubicados los diputados. Ahora, yo me tengo que poner a interpretar lo que la Corte dice. A ver, académicamente nos podemos sentar a hacer un panel y discutamos el fallo Pirulo. Sí. Ahora, en un juicio político. No, y sobre todo en el interrogatorio a un testigo en un juicio político. Tendríamos que empezar a hablar sobre cómo se interrogan a los testigos, que no es de la forma en la que establece la ley. Bueno, se inducen, las preguntas son confusas, las preguntas implican preconceptos que se las da la misma persona que pregunta. Pero bueno, más allá del problema de técnica, hay una idea de: yo quiero cuestionar la forma en la que resolves, y yo tengo derecho a cuestionar la forma en la que resolves, porque la Constitución me habilita a hacerte juicio político por mal desempeño por la forma en la que resolves. Y eso es abrir una puerta muy peligrosa, porque eso es permitir que los poderes políticos condicionen la forma en la que los jueces resuelven. Siempre me acuerdo de una cita de Alfredo Palacios en el libro que escribió sobre el juicio de la Corte del año 1946. Exacto, que es la Corte que había designado Perón. Él dice: ¿quién se anima después de este juicio político por el contenido de las sentencias a aceptar el cargo para ser juez de la Corte? Y si se anima, ¿qué podemos pensar de una persona que se anime? Que es absolutamente manipulable. Está bien, pero eso también es un mensaje para abajo. Exactamente, no, es un mensaje para todos lados. El juez de contencioso de acá, cuando le caiga algo, te va a decir, bien el procedimiento de destitución es distinto, pero abre una puerta muy grande a decir, bueno, ojo con la forma en la que resolves, ojo en el sentido no que sea una forma no arbitraria, que en definitiva es lo que sí debe revisarse, sino una forma que no sea aceptada por cierta mayoría. A mí lo que me preocupa es dejar flotando esa idea de que las decisiones judiciales, es decir, corro el rol del Poder Judicial y digo, las decisiones judiciales van a ser
ser válidas en la medida en la que sean aceptadas por la mayoría y reflejen las opiniones de la mayoría. Y esa no es la función que tiene el Poder Judicial, ni mucho menos un juez al momento de resolver un conflicto entre partes. Sí, pero volviendo al tema, ahora estamos esperando que venga una juez y le vamos a dar para que tenga. Pero vos fíjate, algo que a mí me llama la atención, ¿no? Cuando los diputados preguntan, primero que me parece que hay un grave desconocimiento del derecho, es una opinión mía, ¿no? Pero es como que tratan de pedirle una interpretación e inducirlos a que digan lo que yo quiero escuchar o lo que yo te estoy preguntando, porque normalmente no son preguntas. Viste que a veces nos pasa cuando vamos a las actividades académicas que levanta uno la mano y tiene que decir, che, que sea pregunta, no un divague. Y dicen, pero primero un comentario. Exactamente, claro. Por eso te digo, entonces, en eso primero un comentario, me parece a mí que constantemente lo que yo estoy viendo es que hay un redireccionamiento a lo que quiero que el testigo diga, o lo que quiero que el testigo me responda. Exacto, sí. Y eso afecta indefectiblemente al proceso constitucional del, diría Manuel García Mansilla, del juicio público. Exacto. Que no es juicio político. Que no es juicio político. Conocido como juicio político, pero es juicio público. Entonces, ahí es donde yo veo y me hace ruido todo este proceso. Es decir, ¿en qué termina para vos? Yo no creo que pueda seguir adelante con la etapa de... Es decir, esto va a quedar en esta etapa, va a quedar en la etapa de la comisión por una cuestión de número en el voto. Ahora, lo que van a quedar dos cosas. Yo voy a ser optimista hoy, como trato de serlo siempre. Creo que la forma, primero que esto, más allá de que la gente común quiera o no seguir con el mismo cuidado que seguimos los que nos interesan estos temas, el proceso de juicio político, queda expuesta a la forma en la que no se puede llevar adelante un juicio político. Por ejemplo, lo que vos estás comentando de los interrogatorios, las preguntas que no son preguntas, manipular el contenido de una sentencia para decir, bueno, pero en realidad esa decisión no representa a X, demuestra que un procedimiento que establece la Constitución también puede ser usado como una herramienta de distorsión. Exacto. No lo digo esto en el sentido de obturar la posibilidad de juicio político. Es un mecanismo de control que tiene la Constitución, pero como todo mecanismo de control, lo tengo que aplicar dentro de los límites constitucionales. Entonces, abrir el corralón para que a partir del juicio político cualquier decisión de cualquier juez pueda ser cuestionada porque opino distinto o porque no me satisface en ese rango de la política que hablábamos recién, es complicado. Pero ¿para qué sirve también esto? Para ver cómo no se debe hacer. Exacto. Yo creo que desde los juicios políticos a la Corte de la Mayoría Automática, que tenían una particularidad muy distinta a pero ahora estamos viendo un mecanismo de control en acción. Y creo que lo importante es la historia constitucional que se construye. Es muy importante ver cómo no se debe hacer, o cómo podemos entrar en... A mí cuando dicen es un absurdo, es payasesco, bueno, sí, perfecto, pero también del absurdo se aprende. Exacto. El absurdo también es un mecanismo pero a veces no se vuelve, de aprendizaje. Eso del ridículo. Esa es una consecuencia del absurdo, pero exacto. También hay algo de aprendizaje de ahí. Yo creo que por más que no tengas un conocimiento jurídico profundo, como decís vos, veo que te preguntan por algo que no tiene absolutamente nada que ver, o que no escuchan la respuesta. Eso pasa mucho. Hay una respuesta y vuelve la pregunta sobre algo que ya se contestó. Tiene que ver con aprender cómo funciona un mecanismo de control en la Constitución. Bueno, vamos a seguir con Lorena. Ya llegó la doctora Alejandra Provítola. Vamos a un pequeño corte y ya volvemos. Mi primera reflexión es que toda esta discusión sobre cómo votamos, las reglas, primero en un año electoral no deberíamos estar discutiendo las reglas electorales, deberían haberse fijado el año pasado. Pero más allá de eso, es una discusión absolutamente alejada de las urgencias de los porteños y de todos los argentinos. Nadie se va a dormir esta noche preocupado, se despertó esta mañana preocupado por cómo se vota en la ciudad. Los argentinos se despiertan preocupados por la inflación, por la inseguridad, por los problemas que tienen sus hijos cuando no encuentran trabajo y se quieren ir del país. Esos son los problemas que angustian a la Argentina. No si va a haber una urna, dos urnas, boletas separadas.
todo eso solo le importa a la política. Y la verdad es que yo lamento mucho que Juntos por el Cambio esté protagonizando esta discusión en este momento cuando nos deberían los argentinos ver discutiendo otra cosa. Creo que alimenta la grieta entre la política y la gente. Creo que la Argentina, yo en las últimas semanas dije, la política es un circo sin público, que trabaja haciendo función para sí mismo. Bueno, ahora me parece me quedé corta. No es un circo, es un estadio sin público. Y los argentinos están afuera, con otras preocupaciones, con otros intereses, no preocupados para ver cómo van a votar ni el jefe de gobierno de la ciudad, ni el presidente, ni quiénes van a ser los candidatos. Y cada vez lo que hacemos es alejarnos más de la gente dando estas discusiones. Uh-huh. Bueno, recién escuchábamos a María Eugenia Vidal con el tema de esto de las elecciones simultáneas y elecciones concurrentes. Y esto que yo lo dije al principio del programa, nada de esta discusión soluciona los problemas de la gente. Entonces eso me parece que hay una coincidencia, el Alcoyana sería ahí, con respecto a lo que dijo María Eugenia Vidal. Pero ahora está Alejandra Provítola, que es jueza nacional en lo criminal y correccional, ¿no? Correcto. ¿Cómo estás? Bien. Buenos días. Y también sigue Lorena con nosotros. Y vamos a tratar de esto también, de ver, vos como jueza, ¿solucionás los problemas de la gente? ¿Buscás la solución de los problemas de la gente? Primero que nada, buenos días. Buen día. Gracias por la invitación. La verdad es que estar aquí con otra colega, muy agradecida por este espacio. Verdaderamente me paso 24 horas dormida o despierta procurando buscar mejores soluciones para los problemas de la gente. Vos sabés que cuando uno inicia sus tareas como en lo que es el Poder Judicial, y con esto me refiero a los ministerios públicos también, yo inicié mi carrera en el Ministerio Público Fiscal de la Nación, de hecho, pero digo, cuando uno tiene esta vocación por el Poder Judicial en general, por brindar un servicio de justicia, lo que inspira, además de prepararse la cantidad de años que se requieren para llegar a la magistratura, es lograr buscar todos los días una mejor respuesta a los problemas que tiene cada persona o los problemas grandes que aquejan al país, ¿no? Que cada cuestión tiene su técnica. Aparte estás en la trinchera, un juzgado criminal y correccional, ¿no? Sí, es decir, que debes tener... Tengo por suerte, durante mi carrera profesional, tuve la suerte de acuñar distintas experiencias que me permiten llevar a la práctica algunas técnicas bastante, pienso yo, auspiciosas para lograr este cometido vocacional, porque si bien empecé en el Ministerio Público Fiscal, fue del Fuero Federal, por lo tanto hay un bagaje de conocimientos en lo que es la investigación compleja y los delitos de corrupción. Tuve un paso por la Fiscalía Especializada de Investigación del PAMI, en la época de la licenciada Graciela Ocaña al frente del mismo, pero como una fiscalía del Ministerio Público Fiscal en su momento, especializada, y a su vez como auditora general de Asuntos Internos del Ministerio de Seguridad de la Provincia de Buenos Aires, por lo tanto, y ahora como jueza nacional. Por lo tanto, he cubierto, digamos, casi todas las aristas de lo que es el derecho penal en todas sus ahora formas. Tenés otra función. Sí, correcto. Ahora tengo otro desafío que más. Que sos parte del Consejo de la Magistratura Nacional, que fuiste elegida por el estamento de los jueces. Sí, tuve el honor de que mis colegas, en una fórmula que hemos compartido con Eduardo Machín en su momento, que es presidente de la Cámara Comercial, mi compañero de fórmula, tenemos el honor de poder representar a todos los integrantes de este espacio Compromiso Judicial, que es uno de los espacios que representan al funcionariado y a los jueces de todo el país. Por lo tanto, es una alta responsabilidad que está ahora a mi cargo y que espero poder cumplir como corresponde con las personas que me han confiado con su voto. Mientras sigo con mis tareas, porque digamos, esto es... Ahora, ya que estamos en el tema del Consejo de la Magistratura, ¿y del Consejo de la Magistratura funciona? Bueno, eso... Porque acá viene la pregunta que hablábamos recién con Lorena, ¿no? Es decir, vos estás ahí en Talcahuá, ¿no? Vos la semana pasada habéis visto el ayuno y la misa que se hizo, porque todos ustedes se tienen que ir, están pidiendo. Entonces, me llama la atención cuando desde distintos lugares o distintos espacios se dice que el Poder Judicial
casi no hace nada y el Consejo de la Magistratura no funciona. La verdad es que es muy buena la reflexión, porque hay un alto grado de desconocimiento, primero de lo que hace la justicia en general. Insisto con esto, incluyo los ministerios. Se vio mucho, incluso en la pandemia, cuando se decía que los juzgados estaban parados, cerrados, no atendían. La verdad es que la cantidad de trabajo que uno pudo haber realizado durante ese periodo sobrepasa incluso los esfuerzos que habitualmente se hacen en horario de oficina. Y en lo que respecta al Consejo de la Magistratura, la semana pasada fue muy auspicioso. El doctor Rosati nos convocó a una reunión del plenario del Consejo y por suerte, aún frente a la heterogeneidad, vos sabés perfectamente que, como buen constitucionalista que sos, es un organismo de la Constitución compuesto por distintos estamentos que tiene que lograr equilibrios, incluso partidarios, dentro de la representación de cada estamento. Para la pelota ahí, que quiero hacer una pregunta, y Lorena también es profesora constitucional en UBA y en UDESA, y súmate, Lorena, La semana pasada, por ejemplo, el diputado Tailade, que integra el Consejo de la Magistratura, dijo que se rompió el equilibrio dentro del Consejo al tener a Rosati de presidente y de vice a una colega tuya, una jueza. ¿Vos ves que hay se rompió dentro del Consejo ese equilibrio? La verdad es que no es esa mi opinión. Yo creo que justamente luego de esas manifestaciones hubo otro momento muy importante, quizás más trascendente, que es la conformación de las comisiones que le dan vida, le dan cuerpo, musculatura al ejercicio cotidiano del Consejo de la Magistratura, y en esa discusión hubo unanimidad. Fue fantástico porque todos los estamentos, ahí tenemos la representación de los jueces, la representación de los académicos, la representación de los diputados, la representación de los senadores y la representación de los académicos, me estaba faltando, ¿verdad? No. Sí, y los políticos. Y por supuesto del Poder Ejecutivo Nacional. Y dentro de estos, cada uno también tiene sus pensamientos, sus ideologías y también tiene sus intereses. El nuestro es el de la representación del estamento judicial. Y aún así hubo unanimidad en esa decisión. Por lo tanto, esto demuestra que más allá de lo que yo vengo escuchando de otros estamentos, fuera de lo que es el Poder Judicial o el Consejo de la Magistratura de la Nación, verdaderamente hubo una puesta en cuerpo de la alta responsabilidad que tenemos los consejeros en dar vida a este organismo. Y se logró, y se pudo. Yo creo que esas menciones, tengan que ver por ahí con las proyecciones iniciales que tenía cada uno de los estamentos. La verdad es que se produjo un debate, se votó y ese fue el resultado de la votación. Pero la conformación unánime de las comisiones, vos fíjate que tenemos montones de temas pendientes en el Consejo de la Magistratura, no solamente lo que tiene que ver con las vacantes del Poder Judicial, tenemos temas en administración, temas que no están resueltos, expedientes sin sortear, es decir, que los colegas que hacen peticiones, que hacen desde pedidos pequeños como puedan ser insumos, obras o hasta recursos jerárquicos porque no se le ha pagado una subrogancia. En mi fuero, por ejemplo, en el fuero criminal y correccional, hay un alto impacto de incidencia en lo que tiene que ver con las horas extras que se realizan, por ejemplo, durante las ferias judiciales, cuando estás de turno. Bueno, hay montones de peticiones que están ahí en danza y que tienen que empezar a ser resueltas. Y eso, digamos, creo que lo que tras la convocatoria que hizo el doctor Rosati y que nos sentamos y trabajamos bastantes horas atrás de esa conformación, se logró algo equilibrado. Si no se hubiera votado, por lógica, nadie va a votar lo que no piensa que pueda funcionar. Exacto. Y esta semana tenemos otra reunión y así sucesivamente para empezar a andar en estas comisiones. ¿Y las comisiones empiezan a trabajar? Correcto, vamos a empezar a trabajar esta semana ya en la parte... que el oficialismo integra también. Por supuesto, por eso digo, no es que se quedaron afuera de la Constitución... Eso es importante. Pero además que este trabajo que comienza de la manera que describiste, tiene que ver con el diseño de la ley vigente. Espera un segundo que tengo una comunicación con un senador de la Nación. Sí. Perdón. Hola, Luis. Sí, hola. ¿Qué haces, Luis? Estamos hablando con el senador de la Nación, el doctor Luis Juez. ¿Cómo te va? ¿Bien? Bien, mi viejo. Estoy en la ruta, así que si tenemos un problema de señales porque estamos en la ruta. Bueno, no importa nada más. No, simplemente
poder hablar con vos por el proceso electoral que está llevando a cabo en Córdoba y ver cómo es la elección, si ya conformaron las listas, si ya existe en definitiva una lista única, si va a haber internas, y ¿cómo es todo el proceso electoral ahí en la provincia de Córdoba, Luis? No, nosotros hemos, gracias a Dios, hemos aprendido de los errores, de las peleas de los últimos 24 años, que nuestras discusiones y nuestras peleas le fueron muy funcionales al peronismo. De hecho, que están gobernando esta provincia, van a cumplir un cuarto de siglo, también con una cuota de mérito propio, pero también una alta cuota de vanidad nuestra, que siempre nos llevó a enfrentarnos entre nosotros y no buscar la posibilidad de estar todos juntos. Bueno, ahora estamos todos juntos. Por supuesto estamos en un proceso complejo, porque tratar de compatibilizar las opiniones de todos no es sencillo, pero estamos todos juntos trabajando para enfrentar un aparato realmente monstruoso que tiene el peronismo de la provincia de Córdoba, puesto en campaña electoral para la elección, que es el 25 de junio. Así que estamos... 25 de junio es la elección. Sí, 25 de junio. ¿Y cómo ves la política nacional, Luis? ¿Cómo ves la situación del país? Porque, a ver, en el hipotético caso, el 10 de diciembre todos vamos a tener un problema, pareciera. Y yo lo veo complejo el tema. La verdad que veo un gobierno, solamente esto puede pasar, lo digo yo, conociéndome, vos, sabiendo mi origen peronista, no podés interpretar que yo soy un gorila, pero esto solamente la sociedad le tolera al peronismo, ¿no? Un gobierno sin rumbo, sin idea, sin liderazgo, sin autoridad, sin principios éticos, con una disputa feroz entre su propia tropa y un país a la deriva. Eso, ponete a pensar que el 10 de diciembre todo esto que hoy no son capaces de sentarse a ver los problemas de los argentinos, los vamos a tener la vereda del frente tirando piedras. Claro. Sí, como lo hicieron históricamente cuando no gobiernan. Cuando el peronismo no gobierna es destruyente. Esta es la historia. Claro, exacto. Y esto lo he dicho no con poco dolores de cabeza, pero es la verdad. Cuando los tipos no gobiernan siempre se convierten en destituyentes. Ellos siempre están moviéndote la escalera para que en algún momento te puedas caer. Exacto. Así que yo lo veo complejo, la verdad que veo complejo el panorama. Y el Senado de la Nación esta semana parece que va a haber sesión. Y ojalá Dios quiera que podamos sesionar este jueves, ojalá el kirchnerismo se dé cuenta que la Argentina tiene un montón de problemas más allá de los personales de Cristina. Sí. Ojalá podamos acordar una agenda de temas que, si se quieren, son básicos. Pero bueno, es complejo porque ahí Cristina ha logrado secuestrar al peronismo, ¿no? La verdad los tiene de rehén. Los que están con ella a muerte dan la vida por ella, y los que no están con ella no se animan a levantar la voz y a decir, bueno, está todo bien, pero sería bueno que laburáramos un rato. Exacto. Así que qué complejo, no es fácil. Exacto. Bueno, Luis, te agradezco el tiempo, te mando un abrazo gigante y nos vemos. Bueno, buena semana para ustedes, un abrazo grande, hasta luego. Bueno, seguimos acá con Lorena y con la doctora Provito. Te corté, Lorena. No pasa nada, no hay drama. Pero estaba reflexionando el tema del Consejo de la Magistratura. Que decía lo que recién nos comentaba la última reunión que tuvieron y las sucesivas que van a tener, y lo que yo pensaba es esa idea de no funciona o qué pasa con el Consejo de la Magistratura tiene que ver con las sucesivas leyes que se fueron dictando y se fueron declarando inconstitucionales. Claro. La última de la sentencia del 21 de diciembre del año pasado, y ese problema del legislativo siguiendo el diseño que la Constitución hizo en el artículo 114, impacta en eso. En cuánto tiempo se tarda en articular. Después podemos discutir si es un buen diseño legislativo. Eso yo creo que la discusión va por otro lado. Mientras esté vigente, pensemos que el Congreso hace como mínimo 2 años que está discutiendo la nueva ley que tiene que sancionar. Bueno, con Lorena nosotros somos los que decimos que hay que sacarlo el Consejo de la Magistratura de la Constitución y que vuelva al viejo sistema, inventemos algo. Ahora, ¿vos como jueza? Sí, yo creo que hay concursos. Hay problemáticas del todos los días que tienen que nosotros como representantes en el Consejo tenemos que abstraernos de esas cuestiones. Claro. Eso lo tenemos que dejar a manos de ustedes en el ámbito legislativo y, si se quiere, en el ámbito
jurisdiccional aquellos procesos que están en danza con respecto a si va a este cargo, no, que se bloque, que se... Pero mientras tanto tenemos que problemas funcionar de todos los días. Bueno, por eso me pareció importante lo que dijiste. Mientras tanto nosotros por tenemos supuesto, que funcionar. Tenemos que funcionar, tenemos una alta responsabilidad institucional, hay temas, hay vacantes pendientes del Poder Judicial. Nosotros el otro día algo estuvimos mencionando en la reunión plenaria de la totalidad de los fueros de la Nación. Hay montones de concursos que están pendientes tanto en el Senado como en el Poder Ejecutivo, otros que están dentro del Consejo de la Magistratura en trámite. ¿Se sabe más o menos cuánto es el número? Sí, Entre claro. acuerdos y concursos. Sí, en Senado tenés 24. Que están esperando Están acuerdo. esperando acuerdo o en trámite de acuerdo. En Poder Ejecutivo 50 vacantes. En lo que es dentro del Consejo de la Magistratura hay otras tantas vacantes que hay aproximadamente, tenés aproximadamente lo del Fuero Nacional, tenés un total de 292 juzgados. Sí. Bueno, en el Fuero Federal tenés 50 juzgados, Fuero Federal de Cava, te digo, todos los fueros de Cava, y en el Fuero Federal de Interior 108 juzgados. Después tenés salas, tribunales orales y demás. ¿Todo eso hay que completarlos? No. Las vacantes son 450, 75 salas, 116 tribunales orales. O sea, es un montón. Es un montón. Por lo tanto, te das cuenta que hay un sinnúmero de problemas a lo que se suman problemas disciplinarios, expedientes que han entrado en el Consejo de la Magistratura, denuncias contra los colegas, que por supuesto tienen que volver a su juzgado con la tranquilidad de poder trabajar tranquilos y por lo tanto tienen que tener asegurado un proceso rápido, efectivo, transparente, con garantías, sobre las denuncias que ingresan a todos los días. Ahora, ahí tengo un stop que hoy lo hablábamos con Lorena antes que vos llegaras. El juicio a la Corte, a vos como jueza, o no a vos, vamos a abstenernos de vos, no opines vos, pero con tus colegas. Sí. ¿Es un mensaje para ustedes para abajo también? Uno cuando observa lo que pasa en otro de los poderes del Estado con relación a las máximas autoridades de nuestro Poder Judicial, realmente lo mira con algún grado de preocupación, porque si nos detenemos a ver cuál es el contenido de las iniciales denuncias y la manera en que se está desarrollando ese proceso, uno dice, bueno, la inicial denuncia se basa en contenidos a priori, prima facie, en contenido de sentencia, en algunas alocuciones de algunos de los miembros y en algunas otras cuestiones que tienen que ver con la posible obtención de prueba ilícita o mínimamente ilegítima y la validación de eso para darle un formato de algo válido cuando podría no serlo. Entonces ya desde uno mira eso, mira cómo se está desarrollando y los cuestionamientos que va teniendo sin entrar en hacer menciones que no me corresponden sobre ese proceso. Pero mira que hay algunas miradas sobre posibles preguntas capciosas, sugestivas, que incluso el propio reglamento, que no deja de ser un reglamento administrativo, no es una ley, pero el propio reglamento prohíbe, y uno mira esto y bueno, le genera un grado de preocupación. Nosotros desde Compromiso Judicial, ya desde el momento en que las denuncias se radicaron, pusimos el acento en tener siempre una mirada cautelosa frente a ese tipo de denuncias. Hicimos algunos comunicados, incluso en enero, uno de ellos cuando se celebraba los 160 años de puesta en funcionamiento de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, es decir, cuando juraron sus primeros miembros hace 160 años. Y luego estamos expectantes, pero creo que por lo que he visto de los máximos representantes, ellos continúan, yo como jueza bajo su superintendencia, si se quiere, veo que la labor continúa, que ellos tienen una agenda judicial que avanza. Entonces uno dice, bueno, vamos a tomarlo con cautela, dejemos que en el estamento donde está ocurriendo aquello, seguramente los juegos de el propio procedimiento van a terminar, esperemos, con resultados que sean acordes con la Constitución y con las leyes, que es lo que todos esperamos. Aquello que haya que poner el acento seguramente se pondrá. Aquellas irregularidades que hubieron, si las hubieron, espero que sean esclarecidas. Y mientras tanto, mantengámonos en una agenda común. Nosotros
vemos con preocupación que todos los días todos los colegas tienen distintos problemas. Fíjate vos que los problemas del Fuero Nacional no son los mismos que del Fuero Federal de Capital, y estos tampoco son los mismos que del Fuero Federal del Interior. Incluso hasta cuestiones que hacen a la distancia, las geografías, el crimen organizado, distintas variables que hacen a la geolocalización de cada tribunal, que es muy distinta a lo que pasa en Capital. Exacto. Y tenemos que hacer diseños conforme a eso. Si bien esto no nos es grato como a nadie, porque genera un cierto grado de ruidito, de desestabilización, si se quiere, para llegar a ser juez, ustedes bien saben lo difícil que es en términos de tiempo, de preparación. Y de pasar el procedimiento. Exactamente. Claro. Y una de esas preparaciones es la templanza. Claro. Y esto uno, en definitiva, lo termina preparando, si bien no te voy a decir que no le da un poquito de clamor interno saber cómo va a terminar esto, justamente porque se trata de nuestros máximos representantes, pero uno le da una cierta templanza de poder mantenerse hacia adelante, mirando hacia el futuro, y tratando de construir una agenda propia. Yo creo que lo que nosotros tenemos que sacar en limpio acá es quizás buscar la manera de poder comunicarnos mejor con la gente a la que debemos nuestras decisiones. Exacto. Dejar de tener interlocutores, porque quizás esto también tenga que ver un poco con eso. Yo creo que hay también muestras en la máxima representación del Poder Judicial de que se puede comunicar no solo normativamente, sino a lo largo del tiempo ha habido muestras de que se pueden comunicar las decisiones. El sistema de información judicial es una manera de acercar un poco. No digo que el señor que está pasando ahora por delante de radio lo esté mirando todo el tiempo, pero es una manera de acercar y tratar de que uno tener acceso a cosas que leen los diarios. Exactamente, y creo que atrás de eso también está esta posibilidad de nosotros poder acercarnos de manera profesional a comunicar el trabajo que hacemos todos los días y quizás dejar de tener interlocutores que... porque la verdad que qué mejor que nosotros poder explicar, además de nuestros fallos, de qué se trata esto que hacemos todos los días. Está bueno eso, ¿no? Romper el mito de que los jueces hablan por sus sentencias. A veces... yo soy cuidadosa con eso. Porque me parece muy bien, me parece que tiene que haber comunicación, que tiene que haber lenguaje claro en las sentencias. Eso es en la primera distancia entre la gente, el ciudadano al que va dirigida la sentencia, y la sentencia es el lenguaje. La primera gran barrera es ese lenguaje, a veces en castellano antiguo, que lo hace. No, hay muchos jueces que todavía siguen funcionando de esa manera, y creo que ese es un trabajo cotidiano que se da. Pero creo que me parece muy bien comunicar, pero creo que hay, como todo, la clave es el equilibrio. Entonces hay que tener... Es muy complicado a veces. Por eso es que no lo hacemos. Es muy complicado explicar los fundamentos, porque no porque haya secretismo, sino porque hay algunas cuestiones que tienen que ver con el debate de determinadas posturas doctrinarias, que si vos las abrís y contás, bueno, esto se podría haber resuelto, lo estoy simplificando, ¿no? De cinco maneras, pero entonces te toman... algo que puede ser un intercambio en términos de interpretación de la ley, como, pero algo pasó, pero que algo eso no lo eso aceptaron. Pasa en el juicio político. Exactamente, por eso lo digo. Por eso lo digo. ¿Usted cómo lo interpreta y cuál es el razonamiento? Eso yo no estaba refiriéndome a ese punto. Yo entendí, pero lo quise marcar. Porque la motivación de la sentencia y la explicación del razonamiento que el juez tiene para poder dictar esa sentencia, tuvo en su mente para dictar esa sentencia, debe estar explicitado en la sentencia. Porque si no es nulo, o sea, si no es arbitrario. Es el contenido de la sentencia. Es arbitrario. Se pudrió todo. Sí. No, si no es arbitrario. Claro, pero si yo no me refería a comunicación de la gestión judicial. Bueno, vamos a hacer algo. Exacto. Vamos a dejar puntos suspensivos de esto porque se me acaba el tiempo es tirano, pero yo las convoco para dentro de poco volver a juntarnos y hacer una hora de debate de este tema. Vamos a hablar del razonamiento de los jueces. Porque nosotros también como abogados, porque también nosotros nos enojamos un poquito. Van a ser las 11 de la mañana, yo me tengo que ir, acá también la doctora, ambas te tienen que ir. Los voy a dejar con Te Cantor la Justa con Damián Cantor. Nos vemos el lunes próximo. Un gusto, muchas gracias. Gracias.